buenos días para todos. Dios me le bendiga grandemente. Ustedes son bendecidos, pero yo sé que la palabra, a través de la palabra, todos vamos a ser bendecidos hoy. Ustedes no se dan cuenta que cada vez que se monta un predicador acá, alguien se mete a la red, al cableado, al micrófono, no sé dónde. Les voy a invitar, vamos a estar en pie y vamos a echar ese demonio que se mete por allí fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Yo no sé qué está pasando, pero es la palabra, es la palabra. Levantamos nuestras manos y le decimos: nuestro buen Padre Celestial, Dios de toda bondad y misericordia, hoy estamos en este lugar donde vinimos a adorarte. Vinimos a adorar al Dios del cielo, al Creador de todas las cosas, el que nos dio la vida y aquel por el cual estamos hoy en este lugar y somos lo que tú nos has hecho, Señor. Y hoy te pedimos, Padre Celestial, que con esa autoridad que nos diste, Señor, como hombres y mujeres que pertenecemos a la familia de Dios, reprendemos cualquier interferencia, Señor, en la comunicación y en cualquier otro lado, en el nombre de Jesús. Si hay un espíritu de confusión, de intervención o de lo que sea, nosotros hoy nos declaramos bajo el poder de aquel que todo lo puede, el que es mayor que el que está en el mundo. Por eso, Dios, la palabra tuya hoy va a ser de bendición a los que la vamos a oír, y va a ser en el nombre del que todopoderoso, Jesucristo nuestro Salvador, para quien sea la honra y la gloria. Amén, amén y amén. Ok, hermanos, muy bien, pueden sentarse. Muchísimas gracias. Y hoy voy a hablar de un tema muy interesante. Interesante, que nos compete a todos, absolutamente a todos. Así que el mensaje de hoy no va a comenzar de acá para allá, va a empezar de la pared hacia allá, hasta la puerta. Ajá. Y todos los que trajeron oídos para oír, el mensaje es para ellos. Ok. El título del mensaje es La última evaluación. Alguien que sepa lo que es una evaluación se va a poner de pie. No hay un micrófono por allá. Ok. No importa, yo lo transmito de acá, pero usted se va a poner de pie y va a decir: una evaluación es un examen. Ok. Si una evaluación es un examen, hoy vamos a hablar de las dos cosas, de las dos palabras. ¿Qué sería una autoevaluación? Levante la mano, póngase de pie, por favor. No, así no, póngase de pie. No tenga pena, para que digan: una hermanita, yo la conozco. Ok. Si es un examen, entonces examínese cada uno, dice la palabra, ¿verdad que? Ok, una revisión de uno mismo. Ajá, ok, qué bueno. Es una revisión de uno mismo. Una tercera pregunta les voy a hacer. ¿Para qué se examina uno? Ajá, póngase de pie uno y recoja todo lo que dijeron por allí. Para ver. Ajá, ya voy, un momento. Si es para reconocer, no es una evaluación. La evaluación es para saber cómo estoy. Y de acuerdo a cómo esté, si viene lo otro. Ese sería un cuarto paso, ¿verdad? Ajá. Viene lo más difícil. Es tan difícil que ya nos hemos desacostumbrado a decirlo y a saberlo y a practicarlo. Ajá. Entonces, una evaluación es un examen, ¿verdad? Cualquier examen. Ok. Y una autoevaluación, entonces, sería una revisión de uno mismo. Hoy, acá la Biblia justamente coincidimos con esto. Hoy tenemos la Santa Cena. En la Santa Cena debe haber ¿qué? Una autoevaluación. La palabra hoy, cuando se para el ministro que va a
administrar, valga la redundancia, la cena, él va a leer algo que dice, examínese cada uno a sí mismo. Ajá. Examínese cada uno a sí mismo. Yo doy gracias a Dios por las prácticas de esta iglesia. Nosotros acá tenemos mensualmente el acto de Santa Cena, por lo cual estamos obligados, eso nos obliga a que mensualmente nosotros nos hagamos una autoevaluación. Ok. Que nos evaluemos a sí mismos. Yo sé que no es fácil. Y no es fácil porque conlleva otro paso después de la autoevaluación. Eso nos obliga a hacer algo. ¿Verdad? Y por supuesto es el conocimiento de uno mismo. Qué bueno es. Estas cosas hay que aprenderlas, porque no es solamente que aprendí una práctica. ¿Cuál es la práctica de la cena? Aprendí que uno debe autoevaluarse. Ajá, pero hasta allí. No. Eso debe tener ese resultado tiene que moverme a hacer algo. A hacer algo. Los hombres que resaltan como grandes en la palabra son aquellos precisamente que tomaron la evaluación como una práctica personal y mejoraron gracias a que cuando se vieron cómo estaban, no les gustó. Aló. No les gustó cómo estaban. Y no les gustó, ¿sabe por qué? No todo el que lee la palabra y ve aquellas cosas se revisa y se mueve o se motiva a hacer algo. No les gustó porque eran cristianos y cuando ellos ven el modelo, el perfil que debe tener el cristiano de acuerdo a la palabra, se encontraron de que no andaban conforme a la palabra. Que la palabra como la brújula del cristiano la habían perdido. Iban por rumbos equivocados, haciendo las cosas de acuerdo a como les parezca o a como les guste. Y el evangelio no es porque nos gusta ni porque nos parece. El evangelio tiene que ser conforme a lo que diga la brújula, la palabra de Dios. ¿Qué es una brújula? Un aparatico, uno de los más antiguos. Es una especie de GPS hoy. Ajá. ¿Qué le decía a los viajeros? A los viajeros. Ajá. Les decía cuál era el rumbo que tenía el lugar para donde iban. Lo metían en ese pequeño aparato y eso los guiaba. Y ahí viene la palabra norte. Cada quien tiene un norte y ellos, la brújula tiene dos nortes, el norte positivo y el norte negativo. Entonces ellos siempre se inclinaban. El positivo era siempre hacia donde ellos iban. Ok. Y mientras mantenían el aparato, la cosa funcionaba. Pero si ese aparato lo cuidaban más que la misma nave. Ok, porque de él dependía la vida de los que iban en la nave. Cuando perdían el aparato, bueno, se creaba la confusión en los viajeros de la nave. Porque perdían el rumbo y no sabían a dónde iban. Así nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros desconociendo estas cosas vamos de viaje, agarramos, qué sé yo, la ropa que nos vamos a vestir por allá, a cambiar, y a veces nos acordamos, se me queda la Biblia, y la agarramos y la metemos, cuando es lo primero que deberíamos meter. Y es lo primero que deberíamos meter porque es la brújula. Yo no sé lo que me va a suceder a mí en el viaje y yo voy a tener que consultar acá. ¿Qué debo hacer en ese momento?
¿O por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo? Porque aquello de que por ser cristiano no me va a suceder nada en la vida, eso es totalmente falso. Eso es falso. En el mundo tendréis, ¿qué? Dificultades, aflicción, problemas, tentaciones. Y hoy vamos a ir a la palabra y nos vamos a ubicar más o menos con este preámbulo. La última evaluación, dice aquí. ¿Dónde está la palabra? Ajá, vamos a leer el capítulo allá y se lo ponemos ahí a los hermanos para que se orienten. Vamos a colocarle la brújula allá. Hoy vamos a usar, aparte del oído, vamos a usar también el otro sentido, el de la vista, el de la visión. El de la visión. En este pasaje, Pablo, ya anciano, preso en una cárcel, bajo el poder del imperio de Nerón, ya condenado a muerte, él solamente está esperando cuando se abran las rejas de aquella mazmorra húmeda donde lo tenían y entre el verdugo con su comitiva a sacarlo para cortarle el cuello. Por eso él escribe esta carta y hace algo bonito. Pablo es el autor de todas las cartas pastorales de la palabra. Era un pastor, aparte de ser un apóstol, que por cierto, les tengo buenas noticias, y buenas noticias es que ese es el hombre que dice que el último de los apóstoles fue él, y nació como un abortivo. Eso para los que tienen un poquito de conocimiento de eso, como la hermana Marisa, ¿verdad? De las mujeres cuando paren. Ajá. Cuando la madre aborta a su hijo, es porque tiene problemas, ¿verdad? Para seguir produciendo muchachos. Algunos dicen se le secó la matriz, le dañó. Ya no más muchachos. No tengas más. Vas a seguir pasando trabajo y dolor por perder a tu hijo. Ok. Cuando Pablo usa la palabra abortivo, está diciendo la madre que paría a los apóstoles se murió, se le secó la matriz. No pare más apóstol. El último fui yo y como un abortivo. Eso es mala noticia para la gente que anda hoy con esas ínfolas de apóstol, de profeta, etcétera, etcétera. Malas noticias le tengo. El último de los apóstoles, y lo dice la palabra, no lo está diciendo carpintero. Yo soy solamente un mensajero de lo que dice allí. Ok. Entonces ese señor, el hombre de las cartas pastorales, las cartas pastorales eran las cartas para las iglesias de ayer, de hoy y de siempre. Porque si a la madre se le secó la matriz, allá el libro se cerró. ¡Guau! Le pusieron una llave aquí al final y la botaron, la tiraron a lo profundo del mar. Para que nadie la abra, para que nadie pueda continuar, ni añadir, ni quitar. Esas son verdades de la palabra, son verdades. Lo que pasa es que hemos dejado de predicar esas verdades y la gente se volvió loco. Y cuando hablo de la gente, no estoy hablando de la gente del mundo. El mundo disfruta con eso y el diablo también disfruta. Qué bueno, ve cómo los tengo. Ajá. Ok. Entonces se cerró la matriz de la madre que paría a los apóstoles, según ese señor Pablo, y se cerró. Por cierto, alguno dirá, pero si lo dijo Jesucristo, es verdad, pero yo quisiera decirle que ese señor allí, humilde y sencillo, a pesar de la grandeza espiritual que tuvo ese hombre, es el único a quien Dios le dio la oportunidad un día de ir al tercer cielo, para darle las encomiendas sobre las cuales él escribe
hace sus escrituras y sus recomendaciones. Ajá. Él oyó allí, y él mismo lo dice, él oyó allí palabras que nadie, que oídos humanos no han oído. Y vio cosas que ojos humanos no han visto. Ajá. Y recibió el mensaje de parte de Dios, así que cuando él escribe es toda una autoridad. Respetamos a Juan, fueron inspirados, respetamos a Lucas, respetamos a todos aquellos, a esa gente que colaboró con la escritura de este libro, para que les escribiese este libro. Ok. Entonces, el hombre cuando se siente ya anciano, preso, sin posibilidad de salida, y por supuesto había consultado a Dios y está seguro, Dios le había dicho, mira, ya tú cumpliste. Ajá. Él se busca a su, como decimos hoy, a su alumno estrella. Al hombre que debía sustituirlo. El que debía estar allí. Porque muchas veces nosotros, los que hemos sido pastores, nos olvidamos. Y un día nos vamos bravos, nos vamos por cualquier razón de donde estamos. Y no enseñamos al que se va a quedar. No respaldamos al que se va a quedar. No ungimos al que se va a quedar. Y alguien me dirá, ¿y el pastor tiene potestad para ungir? Por supuesto, el que no tiene potestad para ungir es el que no es ungido. Pero el que es ungido, él tiene potestad para ungir al que se queda. Y eso lo hizo Pablo. Allí. Ungió prácticamente a Timoteo. Porque él le dice, y los dos capítulos, la primera parte y la segunda parte de Timoteo, él prepara, va preparando, le dice, mira, escógete a hombres que sean fieles, llenos del Espíritu Santo, y enséñale lo que has aprendido de mí. Ajá. Y aconséjales que se cuiden de los malos obreros, de aquellos fabulistas, de aquellos que van a las congregaciones o van allá o van acá solamente cuando hay que sacar provecho para ellos. Y Dios nos pone en este negocio no para que nos aprovechemos, ni para sacar provecho para nosotros, ni para nadie, ni sacarle provecho a nadie más. El provecho, los resultados y el crecimiento de la iglesia son para la gloria del que vive, del dueño de la iglesia que es Jesucristo. Ajá. Entonces él escribe en esa última partecita del capítulo 4, versículo 1 al 6. Al 4, perdón. Él le escribe a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, le hace una confrontación. No es que te lo voy a decir a ti así. Voy a poner como testigo al Padre, a Dios el Padre. A Jesucristo, el que murió y compró la iglesia a precio de sangre. Ajá. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, o en su manifestación y en su reino. Seguimos. Que prediques la palabra. Que lo que vas a predicar y a enseñar es lo mismo que te enseñaron a ti, que fue la palabra. No te salgas de allí, no prediques otra cosa. Que prediques la palabra, ¿cómo tienes que predicarla? A tiempo y fuera de tiempo. Para la predicación del evangelio no hay tiempo específico. El tiempo es cuando la oportunidad se presente. Qué bueno. Antes nosotros veíamos mucho a la gente en los autobuses. Se montaban a predicar la palabra. Eso ha caído un poco. Ahorita la predican cuando van a pedir cualquier cosa.
Dios le bendiga, les ama a todos, ajá, y yo estoy acá porque tengo una necesidad X, pa. Entonces, ni siquiera pide primero, y yo siempre he dicho, pide primero si vas a pedir. Y que lo que quede en el ambiente del autobús sea lo último que dices, porque en cualquier mensaje la gente olvidará lo primero, pero recordará lo último, porque eso fue lo que quedó aquí. ¿Sabe qué? Se dice que cuando bombardearon a Hiroshima, la caja negra reveló años después que hubo un error. Ellos le dieron un ultimátum a los japoneses. Se rindieran y le dieron un plazo hasta tanto. Si no se rinden, nosotros las van a pasar mal porque los vamos a bombardear. Ajá. Los vamos a bombardear. Los vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Y el hombre que estaba al otro lado le dijo, déjeme hacer una consulta a mi jefe. Él no tenía autoridad porque él era solamente el que atendía el, ¿cómo se llama eso? El telégrafo, el aparatico que usaban para ese tiempo. Y él vino y le dijo, dígale a su jefe que no nos rendimos. Hasta ahí le cortó el que le había llamado. Pero cuando leyeron la caja negra, había más en el mensaje. Decía, no nos rendimos a menos que nos garanticen yo no sé qué y yo no sé cuándo. Ellos sí se iban a rendir, pero que les garantizaran, ajá, por lo menos la vida y no sé qué más. Ajá. Pero el hombre cortó el mensaje allí porque él creyó que ya con lo que había oído era suficiente. No nos rendimos y cuando nos rendimos, bueno, dale pues. Aprieten los botones. ¡Plum! Ajá. Entonces hay que aprender a oír completo y si oímos bien, y averiguamos bien, vamos a hacer las cosas bien, nos van a salir bien y vamos a andar por el camino del bien. Porque el que obra bien es porque anda por el camino del bien. Aquel que puso el pie. Lo que pasa es que la línea que demarca el bien del mal es tan delgada que hay que caminar como señorita. ¿Verdad? No mucho para allá ni mucho para acá. Por la línea recta. Ese es el camino de Dios, el camino del Evangelio. No es un camino, la palabra dice, el camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? Espacioso, amplio, ahí vale de todo. Ajá. Pero el problema es que yo tengo 3 mujeres, no importa, después de... Va dejando. Aprende. A ver, bueno, también dependiendo de la cultura, sí. Los indígenas, aquí había misioneros que trabajan con los indígenas y una ocasión el cacique le dijo al hombre, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cómo hago yo para entrar ahí también? Yo quiero ser cristiano también. Caramba. Pero ¿tienes algún problema para entrar? Ahí es una dificultad. Yo tengo 7 mujeres. Oye. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a darte un chancecito y cuando tú dejes 6 de esas, tienes que salir de 6 de esas, cuando tú te quedes con una, venimos, te conviertes y te hacemos el matrimonio de una vez para que haga una fiesta en la tribu. Oye, el hombre desapareció, al día siguiente desapareció. Estoy listo. La dejaste. ¿Qué hiciste? Me quedé con una y las otras 6 las maté. Ok. Las maté, las desaparecí, no vuelven más, no son un problema en mi vida. Es duro, pero a veces eso tiene que pasar con las cosas que no nos dejan caminar por ese camino, por esa línea angosta, recta. Ajá. Y a veces cabrosa.
como para obligarnos a sacar el pie e irnos por los atajos, por los caminos, por las veredas. Ajá. Y el evangelio no es para saltar paredones, ni saltar talanqueras, ni caminar por veredas. No, 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 no. Aquí hay que caminar derecho. O soy o no soy. Así de sencillo. O soy o no soy. Pero caminando. Ajá. No. La vida más bonita. El evangelio no es muy bonito, el evangelio es duro. No es muy apetecible, no, no, no. A eso hay que cogerle el gusto, el saborcito. El que no le agarre el sabor a esto se fue. Son aquellos que uno se los encuentra 30, 40 años después y le dicen a uno, ¿y tú todavía eres evangélico? Ah, no les gustó, ellos llegaron por interés. Y el que no es de aquí, tarde o temprano se va. Pero el que es de Dios, él muere en la casa del Padre. En la casa del Padre. Así de sencillo. Así de sencillo. Ok. Entonces, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y hay una razón por la que, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿pero oír qué? Se amontonarán maestros, ¿cómo lloverá maestros? Ministros, predicadores, estamos viviendo esos tiempos, pero no son reales, no son sinceros, no son maestros de Jesucristo, son maestros conforme a sus propios propósitos, a sus propios negocios. Ajá. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ok. Pero tú, sé sobrio, mantén la cabeza donde Dios te la colocó. Ajá. Y mantén tu cerebro donde tiene que estar y úsalo para lo cual Dios te lo dio. Ajá. No te vuelvas loco. No te pongas a estar inventando. Sé sobrio, eso significa la palabra sobrio. El contrario de esto es ebrio, el que se va para allá y se va para este es sobrio. Sabe dónde está parado, sabe cómo caminar, cómo transitar por el camino del bien, por el camino correcto. Ok. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Se dan cuenta que no es fácil. Hay aflicción. A sobra de evangelista. Cumple tu ministerio. Tú tienes ministerio, eres un ministro. Ese lo pueden llamar ministro de Dios, porque ese hombre, y Pablo con la visión del pastorado que había recibido de parte del Señor, sabía que ese hombre tenía ministerio. En la iglesia todos servimos, pero no todos tenemos ministerio. En la iglesia siempre alguien va a ser la cabeza, lamentablemente. Porque aquí estamos así como aquel parapeto que se convirtió en un monstruo de 1000 cabezas. Todo el mundo quiere ser cabeza. Ese era un animal que quería ser cabeza, por donde quiera, 1000 cabezas. Entonces, en el negocio de Dios siempre hay un hombre que es el hombre a quien Dios le baja lo que tiene que bajarle para la edificación, para la enseñanza, para la corrección y para que le enseñe el rumbo a la gente que llega en la iglesia. Ok. Ese es un ministro de Dios. Los demás son ayudantes. Bienaventurados los que ayudan. Bienaventurados los que ayudan. Bienaventurados los que tienen los dones de servicio. Eso sí existe bastante. Ajá. Pero como en los dones de servicio no hay cabeza, no nos gusta.
Ok, no importa. Porque había una razón por la cual él está transmitiendo y encomendando esas cosas con tanta interés y tanta seguridad a Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Yo siento ya el frío de la muerte sobre mí. Y he considerado conveniente no irme sin encargarte la responsabilidad que yo he traído, por lo que yo he trabajado en el nombre de Jesucristo. Hoy yo te encomiendo esa responsabilidad a ti. Estoy facultado por el que me la dio un día para que tú la lleves a partir de ahora. Y allí vienen unos deberes, unos requisitos que ha cumplido. En esta parte coloca 3. Todos con el verbo haber en presente. ¿Saben por qué? Porque lo que este señor está haciendo es una última evaluación de su vida para hacer luego el documento de declaración, para cerrarlo. Él dice, he peleado la buena batalla. Yo he significa hasta hoy día que me estoy autoevaluando, considero de que he cumplido con ese primer requisito. He peleado la buena batalla. ¿Cuál batalla? La batalla espiritual. Ese es el mismo que escribió aquello diciendo y recomendándonos a los cristianos que tomáramos la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, porque tenemos una batalla que no es carnal, no es con sangre, no es con espada, no es con ejércitos humanos, no son con bombas de ningún tipo. Es una guerra espiritual. Por lo tanto, debes ceñirte y prepararte con los armamentos espirituales. Y ahí hay un orden de todo lo que uno debe colocarse. ¿Quiénes deben colocarse? ¿Dónde están los soldados de Jesucristo? No vinieron hoy. Somos todos nosotros, por eso no vinieron, porque los demás no existen. Usted es un soldado de Jesucristo y como tal debe aprender qué significa cada una de esas cosas que Pablo menciona allí en el libro de los Efesios. Y estar pendiente. Qué bueno que Pablo era un buen, se veía que no había estado con Jesucristo, pero había aprendido allá arriba todos los detalles. Ajá. Jesucristo era el que dejaba siempre lo mejor para lo último. Por eso lo que creemos en Él, van a repetir después que yo me vaya, porque es uno de mis aforismos. Lo mejor del creyente está al final. Nosotros no hemos empezado siquiera a disfrutar, pero ya sabemos qué tenemos al final. De lo mejor del Evangelio, lo mejor del Evangelio está todavía allá al final. Usted sabe lo bonito es eso que usted tiene una mansión. Yo no tengo es que no tengo una casa. ¿Cómo no tienes? La tienes ahí arriba. No te preocupes por casa y casa buena, no rancho ni concreto, ni de esa basura. Ajá. De lo más apetecible que nosotros podamos conocer acá, está construida, fabricada la casa, la mansión que tenemos cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Y uno dice, ¿por qué no aquí? No, aquí no tiene sentido. La vida de aquí es aquí y aquí termina. Y cuando se fue, se acabó.
A veces uno cae en el error. Aquí hemos caído en muchos errores y yo creo que es tiempo de irlos corrigiendo. Y cuando digo aquí no estoy hablando de mi iglesia, estoy hablando de acá abajo. Hemos caído en muchos errores, hemos atravesado arrastrando cosas que no debemos llevar. Por eso es que el evangelio a veces se convierte en una carga y en el otro se convierte en algo pesado. No es fácil de llevar. Y eso no es lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y soy humilde de corazón. Si aquellos que en el Evangelio no aprenden a ser mansos y humildes de corazón, tengan cuidado. Ese tiene a otro maestro, pero no a Jesucristo. Porque Jesucristo vino para cambiar nuestra vida. No importa cuán terrible nosotros éramos. No importa cuán terrible nosotros éramos. No importa. Bueno, por eso es que a Dios le gustan los malandros, eso. Una vez me dijo un señor, tú eres evangélico, sí. Ven acá, ¿y qué eres tú en el evangelio? Yo soy un pastor. Ese es el hombre que yo necesito. Yo conozco un tipo que mató a la mamá y mató a la abuela. ¿Tú crees que ese tipo tiene perdón de Dios? Claro que tiene perdón. Te fíjate, que tú no eres evangélico. Tú no sabes nada de él. Pero ¿cuál es el problema? Yo le dije. Si hizo oye, es una aberración. Ese no tiene perdón ni aquí, ni en el infierno, ni en ninguna parte. Yo le dije, ese es según el hombre. Pero según Dios no hay pecado grande. Los pecados que usted tiene ahorita son del mismo tamaño del que mató a la mamá, la abuela, el hijo, el padre. Para Dios no hay pecado grande. Dios lo perdona, los borra y olvida. Pero el hombre tiene que someterse a lo que dice la palabra de Dios. Y ese hombre que usted conoce, vamos a ir un día, me dijo, vamos a ir, estaba San Juan de los Morros todavía, vamos a ir, pero el problema es que tenemos que viajar a San Juan de los Morros. Nunca me buscó. Yo no sé si era que el hombre no existía, el hombre me estaba buscando una caída, o era que realmente dijo, no, si lo compone siempre va a salir, por ahí va a seguir matando, que esté preso allá. Pero a veces la gente del mundo, cuando estábamos en el mundo, nosotros pensábamos así también. Es aquí donde hemos aprendido. Y qué bonito que el modelo que hoy agarramos para el mensaje, no solamente que él menciona el verbo haber, lo pronuncia allí en primera persona. Él no metía más nadie, no dice, no dice, hemos peleado. No, yo respondo por mí. Porque es una evaluación personal, no meta a más nadie allí. Es la evaluación que cada uno de nosotros, cada cierto ciclo, tenemos que hacernos. En administración hay una cosa que se llama administración, evaluación y control. Porque justamente la evaluación se hace para controlar. Si nos vamos a evaluar para dejar las cosas así solamente, bueno, yo sé que soy así. Mientras tú sigas sabiendo que eres así y no has hecho nada para cambiar, sigues siendo el mismo y vas de mal en peor. Un día tienes que evaluarte y la evaluación es para que te corrijas si ves que estás mal. Y si ves que está bien, oye, alegrarte. Y dale la gloria a Dios porque es el único que cambia al hombre. Dios mío, si está funcionando el evangelio en mi vida, ¿por qué he cambiado? Dejé esto, dejé el otro, y dejé el otro, y ya no soy esto ni soy el otro. Claro. Y la alegría de él más grande va a ser cuando lo ven en la calle. Y lo llame la señora y ven acá, José, ven acá. Perdón, casualidad que José está ahí. Pedro, Manuel, ¿no? Ven acá, mírame, este era peor que tú. Y mira, velo ahorita, pues. Se compuso. Y tú no quieres buscar, ¿por qué no buscas donde él buscó también? ¿Por qué no hablas con él y le preguntas cómo hizo? Es testimonio, eso es bonito. Eso es bonito. Y la Biblia dice que no solamente lo disfrutamos nosotros en vida,
sino que después de muerto la generación nuestra cosecha eso. Lo que nosotros sembramos. Alguien algún día en la vida va a agarrar a mi nieto, a ese chiquitico que anda ahorita por ahí. Ajá, el gordo, todo el mundo le llama el gordito. Gracias porque, de verdad. El gordito, él me dice, abuelo, tú tienes muchos amigos allá, pero yo también tengo muchos amigos. Qué bueno, eso me alegra a mí. ¿Cómo habla de Yanina y su equipo? Y la otra, la flaquita también. Yo puedo decir como Timoteo, como Pablo aquí también, ya yo estoy listo. Hay algunas fases que he cumplido y otras las estoy viendo y las estoy disfrutando. De que mi familia, mi descendencia va a quedar en buenas manos y está aprendiendo cosas buenas. A esos nadie los apartará de ese camino. Instrúyelo en su camino, que aun cuando fueran viejos no se apartarán de él. Eso es testimonio. Algún día le dirán en la calle, este es el hijo del carpintero, del feíto, el negrito feíto que él. Hijo de él. Ok. He peleado. Qué bueno que Dios decía, Pablo no anduvo con Jesucristo, pero tuvieron la misma connotación con la gente que manejaron. Cuando Jesucristo hace la parábola del hijo pródigo, dense cuenta que en el hijo pródigo sucedió de todo. Pero se le vino al mundo encima, todas las cosas malas, y llegó como se dice, a la posilga, allá abajo, en el lodo cenagoso, allá con los cochinos. En lo último, como dicen por ahí en la calle hoy, al perraje. Llegó allá. Ajá. Lo que él no sabía es que Dios llegaba también allá. Que no importa dónde te escondas, yo te sacaré de allí. Ajá. Y él cuando comenzó a recordar lo bueno que tenía en casa de donde se había ido, oye, comenzó una reflexión y el hombre comenzó a evaluarse también. Por eso usa este término también. Y las cosas no comienzan a cambiar sino a partir de este término. Porque lo demás eran deseos. Tantos jornaleros en la casa de mi padre, lamento. Comen bien, tienen de todo y yo aquí perezco de hambre. Ajá. Pero, yo haré algo, me levantaré de aquí. Que la gente va a decir lo que va a decir, no importa lo que digan. Aguantaré todo eso por el camino, pero yo voy a volver a la casa del Padre. Y cuando comienza a ensayar el discurso sobre la conversación que va a tener con el Padre, usa este mismo verbo y en el mismo tiempo, porque a veces no es mañana, a veces mañana los que usan siempre la palabra mañana para resolver lo que tienen que resolver, a veces se les hace tarde. Y se van de este mundo y muchos cristianos nos pasa eso. Y entonces queda la familia con esos que no sabe si invitar para el funeral al cura o al pastor. Porque se fue en condiciones dudosas. El cristiano no puede irse de este mundo en condiciones dudosas. Tiene que irse por el camino recto, por el camino correcto, por el camino de la verdad, de la sinceridad, de la honestidad, de la humildad. Ese es el camino donde tenemos que morirnos. ¿Sabes? Estuvimos aquí, yo era... había una familia que asistía con nosotros.
Y esa familia dejó de asistir por un tiempo. Ellos se fueron, están fuera del país. Pero mataron a un hombre por ahí cerca de La Habana. No era ese. Mataron a un hombre por la vía del Tigre. Había un muchacho que tenía la familia que era el querido de la madre y de los hermanos y tal, porque el tipo viajaba mucho. Se llamaban a la gente viajero. Antes había eso, existía esa forma de trabajo, agentes viajeros. Esos vivían de ciudad en ciudad. Okay. Y el hijo viajaba y cuando venía le decía, mamá, agarra ahí. ¿Para qué billete? ¿Hacia dónde vas, hijo? Voy hacia el Zulia. ¿Cuándo regresa? No sé, no se preocupe. Cuando regresaba, mamá, agarra ahí. ¿Y a dónde va? Voy a Huiria. Y aquella señora ella muy contenta, muy alegre y compraba cosas y tal y para allá porque tenía dinero. Ella decía, de mis hijos, el problema era que comenzó hasta a agarrarle a los otros, a no atenderles mucho. No, el bueno es aquel. Porque aquel cuando viene, bueno, me resuelve mis dificultades y mis problemas. Pero los demás no sirven. A la doñita se le abre el apetito de dinero. Y el dinero es la raíz definitivamente de todos los males. Ajá. Bueno. Un día pasó. ¿A dónde vas? Voy hacia Puerto Ordaz. Entraron al Tigre. En el Tigre tiraron un atraco a un blindado. Ok. Robaron el blindado. La gente llamó a la policía, por todos lados, como siempre, y se fueron. Y cuando iban en camino, la policía iba detrás de ellos y otros venían de frente y se formó una promoventazón. Ok. Nadie sabe cómo esos tipos atravesaron los demás, pues, que no los agarraron una bala. Al muchacho, que era cristiano, por cierto, pero un cristiano de esos que andaba en malos caminos, el buenito. Ajá, aquí era bueno y aquí todo el mundo lo tenía como bueno. Él empezó a sacar la cabeza para echarle plomo a la policía que le iba echando plomo atrás. Y en una de esas, cuando asomó la cabeza, se metieron la bala en la frente. Pero ese no es, como dice, al malo lo mata la maldad. Primero, se identificó como que no era lo que aquí aparentaba. Ajá. Se aparece la señora y ella viene, como asistían acá, estuvieron asistiendo acá un tiempo. Ella viene para que le hagamos el servicio acá de entierramiento. Yo le dije, mira, pero eso no me voy a decir que no lo vas a hacer. Porque si no, nos vamos a ir de acá. Le dije, si ese es el problema, se tendrán que ir, pero nosotros no podemos leer el periódico de hoy. ¿Usted no ha visto el periódico? Está en primera página. Muerto delincuente cuando se tiroteaba con la policía después de haber hecho un robo a un blindado, etcétera, etcétera. Ajá. Eso no tiene nada que ver. Usted es el pastor y usted el pastor tiene que... ¿Acaso que nosotros entonces asistimos aquí de gratis para que no nos hagamos un servicio? Que eso no se puede hacer. No, yo tengo una responsabilidad con todos los miembros que asisten acá. Yo no puedo poner a la iglesia en vilo haciéndole el servicio a un hombre, oye, que lo mataron en esas condiciones. Mira, me allanan la iglesia, me la cierran, quién sabe. Llevan preso a más de uno de nosotros y el primero que voy a ir preso soy yo. Y le dije, estése tranquila. Pero él era cristiano, pero como, estése tranquila, no vamos a pelear por eso. Si era cristiano, déjelo tranquilo. Si era cristiano, ya tiene todo lo que necesitaba para entrar al reino de los cielos. Un servicio ni lo va a sacar ni lo va a meter al reino de los cielos. Ajá. Ya lo que pasó
pasó. Agarre su difunto, tranquilito, no haga mucha bulla y llévelo al cementerio y entierro. Sí, gracias a Dios que se fueron de aquí, pues yo me los eché de enemigo a todos. Pero a veces uno tiene que tomar decisiones en las cosas. Por eso digo, o somos o no somos. Pero una evaluación constante debe ser la referencia para saber qué es lo que tenemos que hacer como individuo. Como individuo. Como individuo. Ya vamos terminando. Entonces, las 3 E del verbo haber. He peleado la buena batalla porque no me ha sido fácil. La vida del cristiano es una vida de lucha, de batalla. Ok. Y si la palabra, si el verbo está presente, él lo está disfrutando. Porque si ha peleado la buena batalla y está de pie hoy, significa que te ha ido bien. Y no es por tu fuerza, no son por tus armas, es porque en ti hay alguien que es más poderoso que el que está en el mundo. Ajá. Y he acabado la carrera, el mismo verbo, en el mismo tiempo y en la misma persona, primera persona. Ok. Ajá. Y hay un tercer E. Y he guardado la fe. No he divagado en la fe. La fe para mí no tiene costo, no tiene precio. Nadie puede pagar nada por ella. Ni para adquirirla, ni para venderla. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Gracias a la fe un día llegamos a este camino. Gracias a la fe un día nos convertimos en hijos de Dios. Gracias a la fe un día adquirimos, porque ya podemos decir, hemos obtenido la salvación, somos salvos. Ajá. Lo estoy agregando. Ok. Por lo demás, me queda solamente el pago que Dios da a los que son fieles. Aquellos que han luchado, han tenido dificultades en la vida, pero no se han apartado del camino. Las dificultades no los han sacado del camino. Han venido los malos consejeros y ellos han sabido resistirlos. Ok. Y cuando vinieron las propuestas deshonestas, dijeron no. Ajá. Qué bonito. Y cuando alguien los quiso sacar de la carrera o los quiso que se colearan, mira, por aquí llegan más rápido. Ajá, él dijo, no, la vía es esta. Este es mi canal. Es por aquí por donde debo correr. A mí me enseñaron que esta carrera hay que correrla legítimamente, honestamente. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero ser descalificado. Okay. Yo no quiero ser descalificado. Hay 2 figuras. Después de esta figura redondeamos y terminamos. La primera figura es de un hombre a quien Dios le dijo, tu reino ha sido quitado. Ok. Y la otra figura es de un hombre que era un mayordomo. Y vino su jefe y le dijo, lo llamó un día y le dijo, por ahí se oye que andas en malos pasos. Andas haciendo y deshaciendo
con lo que no es tuyo, con lo que es mío. Y los malos administradores en mis negocios no pueden permanecer. Así que ya no podrás ser más mayordomo de mis negocios. No está hablando de cualquier jefe, está hablando del dueño de los negocios. Eso es posible que lo haga también el dueño de los negocios en estos negocios espirituales también. Porque la palabra está dicha para eso. Para que entendamos de que Dios no olvida ni pasa por alto cuando nosotros somos deshonestos en los negocios de Dios. Cuando nosotros pirateamos la carrera y agarramos atajos. Cuando nos valemos de cualquier influencia para conseguir cualquier cosa deshonesta. No, Dios es el que todo lo ve. Por eso me gusta mucho aquella frase, el viviente que me ve hoy, me ve mañana, me ve en la noche, me ve cuando estoy durmiendo, si me meto debajo del mar, allá me ve. Si voy a lo profundo de la tierra, allá me ve. A Él no se le oculta nadie. Esa es una de las cosas que tenemos que estar claros. Ok. Por lo demás me está guardada, estoy seguro, dijo él, porque he guardado, ¿verdad? He terminado. Estoy absolutamente listo para ser sacrificado, pero voy a morir con la esperanza y con la seguridad de que por lo demás ya no tengo más nada que cumplir, le cumplí todo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y dice, y no solamente a mí. A aquellos hermanitos que no son de renombre, los anónimos. Aquellos que no saben ni leer ni escribir, pero que tuvieron oído un día para oír la palabra y creyeron y crecieron en fe, en sencillez, en humildad. También serán grandes en el reino de los cielos porque recibirán un galardón del mismo tamaño y del mismo metal precioso que el que está recibiendo el ministro. Qué bonito es saber eso, que todos los que estamos aquí hoy, vamos a hablar de acá, pero podríamos hablar de la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Vamos a recibir una corona, ahí lo dice la palabra, que será igual para todos. En cuanto a eso, habrá otros premios, porque el juicio del creyente no es que es un juicio, es el acto de recompensar a cada uno conforme a lo que hizo después que era cristiano, en la vida cristiana. Pero la corona, hay una corona que será para todos, la corona de justicia, la va a dar el juez justo. Y como un acto de que Él es justo, pero justo de manera equitativa, Él lo hará. Y lo hará ni de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, ni más grande para uno, ni más valiosa para el otro. Partes iguales. Que no recibamos otro premio, no sabemos. Habrá muchos premios. Pero ese será un premio para todo el que llegue. Qué bueno. Qué bueno. Por eso hay que mantenerse en el camino y por eso hay que cuidarse esto y hay que evaluarse para saber si estoy en el camino o no estoy. Y si no estoy en el camino, ¿qué creen que tengo que hacer? Tengo que cuadrar. Tengo que volver al camino. Tengo que enderezarme. Ajá.
Hay que mantenerse en el camino. No solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué creen que aman la venida? Todos amamos la venida porque este es el último paso. ¿Es así o no? Esto para nosotros se acabará cuando Cristo venga, no antes. Si estoy vivo, se acabará el mundo terrenal para mí y la vida terrenal. Y si estoy muerto, resucitaré y también se acabará todo lo de aquí. No tengo más nada aquí. Porque otra cosa que en un acto de justicia es que Dios Jesucristo, a los que son suyos, cuando Él venga, les va a dar el mismo cuerpo. Un cuerpo inmortal. Un cuerpo que no envejece, inmarcesible. Y un cuerpo que no muere ya más, eterno. ¿Les parece malo eso? El que quiere seguir enterrando muertos y levante la mano para que se quede aquí. Ajá, nadie, ¿verdad? Yo tampoco, ¿vieron? Anótenme ahí. Entonces, son las cosas que yo digo, Dios las escondió allá al final para que nos preocupemos de arreglarnos y estar seguros de que vamos para allá y de que vamos a llegar allá y vamos a recibir todo aquello. ¿Usted sabe lo que es vivir? ¿Cuántos años tienes tú, carpintero? Tengo 1.000.000. Tengo 800. Y pues caramba, chico. Porque porque ahora no, ni muero ni envejezco. Qué bueno. No estoy diciendo que la vida aquí es mala, no. Pero esta es corta, es efímera y tiene un momento, pues. Ajá. Eso sí les digo, cuando me muera no me lloren, cántenme. Ok. Entonces, y yo lo titulé la última evaluación. Para él fue la última evaluación en esta vida. Nosotros tenemos que estar pendientes. El día que nos toque irnos, en vez de arrancar a llorar, en vez de arrancar a preocuparnos por los que quedan, no. Preocupémonos rapidito por revisar que sea también la última autoevaluación que nos hacemos. Y decir, estoy bien, me voy bien. E infundirle tranquilidad a la familia que queda. No hay nada más triste para la familia que queda que ver al que se va llorando o desconsolado. Y hasta ese momento nosotros como cristianos estamos en la obligación de infundirle seguridad. Pensando en aquellos, porque ahí hay gente, familia nuestra, que han creído. Que si alguna promesa se cumple es aquella de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo soy testigo de eso. Cuando yo me convertí al Evangelio, nadie de mi familia era cristiano. Mi abuela era rezandera. Mi abuela un día nos botó de la casa porque le botamos un saco de santo, porque ella tenía muchos santos. Entonces yo era cristiano solo. Cuando se convirtió una de mis hermanas, un día dijimos, vamos a botar esos santos a la abuela, vamos a botarlos. Metimos esos sacos en un saco, le caímos a palos en un arroyo y los tiramos allá. Y la abuela nos castigó de todas maneras. Pero esa abuela pasó por esta iglesia. ¿Sí? Aquí enterramos a mi papá, a mi mamá, a mi hermano mayor. Aquí más, mi papá, mi abuela, mi mamá, mi hermano mayor. Ajá. Hoy día, todos los que viven y los demás que se han ido, que no los hemos enterrado aquí, ¿no? En Caracas enterramos 2. Ya fueron cristianos. Ajá.
Todos los que viven aquí, que somos 7, porque nosotros éramos una cantidad, pero quedamos 7 vivos. Todos somos cristianos. Y no solamente eso, sino que los hijos de ellos y los nietos de ellos son cristianos. Entonces es una de las promesas que son una verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo le digo hoy, si hay alguien aquí hoy, a veces uno coge para la iglesia para despejar la mente de la casa. Ya tengo una mujer que no la aguanto. Me voy para la iglesia, que ahí es más tranquilo. Si usted ha oído eso, no se preocupe. Si usted se convierte un día, ella terminará convertida, porque esa es la promesa. Pero hay que permanecer. Si usted tiene un hijo en igual condiciones, la única manera me voy a ir para que los evangélicos, para allá, para otras cosas que no sea que el muchacho robó, que el muchacho hizo esto, que se voltó mal. No. Conviértase usted. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en esta mañana yo quiero terminar diciendo que les bendigo con esas palabras, que esa es la vida que nosotros tenemos y esa es la que tenemos que vivir. Que la lucha no es contra el hermano, contra el otro, contra el vecino, contra el semejante, no, a ese más bien es el que Dios ha puesto allí para probarnos y para que tengamos a alguien a quien ayudar. La lucha nuestra no es contra los mismos hermanos ni es contra el hombre. La lucha es contra los seres espirituales. Lo que le gusta declarar, declárenlos por vencidos en el nombre de Jesús. Porque esa sí es una realidad. La Biblia dice, vosotros los habéis vencido. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y como viene hablando de anticristos y espíritus inmundos, ustedes los habéis vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. No dice los van a vencer, no, los habéis vencido. Y creo que es el mismo San Pablo que dice, en el nombre, nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Bueno, chicos, entonces ¿cuál es el problema con las dificultades? ¿Nos van a apabullarse y no? Declaren esa palabra, es la palabra. Demonio, fuera de aquí, tú estás vencido en el nombre de Jesús. Dificultad de ruina, de lo que sea, fuera de aquí porque tú estás vencido en el nombre de Jesús. Eso sí, en el camino, porque si estás fuera del camino te va a decir, ¿quién eres tú? Dios me lo bendiga.